a las 11:33 está ya una de los ponentes, nuestro querido maestro, el doctor Jorge Vídker, pues parece ser que ya corrigió la cuestión de su micrófono. Entonces, mi querido maestro, si usted contacta con su venia, que pues quisiéramos escucharle, no... A ver, ¿me escuchan ya? ¿Me escuchan ya? Un momento, maestro, perdón, maestro. Sí, dijeron que sí. Bueno. Bueno. Sí, lo escuchamos muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos muy bien. Sí, lo escuchamos. Estupendo. Maestro querido, ¿será posible que nos obsequie una síntesis de su participación para efecto de... ¿Cuántos minutos? Punto. Unos 15 minutos, maestro querido, por favor, se lo suplico. Sí, no hay problema. Muchas gracias, mi querido maestro. Empezamos. Adelante, maestro. Yo traía, primero, agradecer la invitación del doctor Rafael Sánchez Vázquez a este importante evento iberoamericano, y en el mundo de la pandemia es interesante ver los rostros y escuchar las voces de colegas tan distinguidos como los que yo, por lo menos esta mañana, he escuchado. Miren, mi planteamiento es muy simple, decirlo así en tiempos de pandemia. Bueno, denominamos la docencia jurídica digital y la investigación jurídica. En esto de antes de la pandemia, ya yo había observado en nuestra Facultad de Derecho y en general en nuestro mundo jurídico mexicano, y por qué no, tal vez iberoamericano, una, yo dijera, crisis de comunicación que nos encontrábamos frente a los nuevos estudiantes y nosotros los antiguos maestros universitarios. Y esto es general, no solo al derecho. Esta falta de comunicación la observé yo en el sentido de que los estudiantes que ya llegan a nuestra licenciatura en Derecho ya vienen formados en una cultura digital. Vienen los millennials, etcétera, etcétera, ya en un mundo, ¿sí?, totalmente distinto al mundo, llamémosle así, tradicional de nosotros los maestros, como únicos comunicadores, digamos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No voy a entrar a mencionar dos cuestiones que son clave. Uno, hay un problema epistemológico, creo yo, de nuestra ciencia jurídica en el mundo actual. Y segundo, las habilidades y competencias que han incursionado ya en muchos campus de derecho en la región, ¿sí?, que tiene que ver con una metodología, ¿sí?, que surge en Bolonia, luego se esparce por Europa, con la idea de armonizar programas y poner el acento en capacidades, habilidades de los estudiantes. Bueno, en ese contexto surge, digamos, la docencia digital, en donde uno de los sujetos, los estudiantes, son los que están habilitados para esto, ¿sí?, pero entran desde ya en contradicción con la comunicación monologada de nosotros, ¿sí?, con lo cual se da ahí la incomunicación. Y ahí tenemos virtudes y defectos de esta situación. Obviamente que el maestro que está, yo dijera, alfabetizado en la digitalización contemporánea, que obviamente es un problema de generación, no cabe la menor duda, ¿sí?, puede actuar sobre la pasividad del estudiante a través de muchas técnicas que se abren en las plataformas cuando se maneja bien esta docencia digitalizada. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, los profesores tradicionales, por llamarlo de alguna manera, seguimos actuando igual como si actuáramos presencialmente. Entonces ahí se encuentra un problema, ratifico, de incomunicación. ¿Por qué? Porque los millennials, primero, con todo respeto, lo que no existe en Internet, no existe. Eso es lo real.
Entonces ha habido un alejamiento de la lectura, un alejamiento de los libros, un alejamiento de la curiosidad que va más allá de las pantallas o del celular, ¿sí? Y eso, a mi juicio, viene a ratificar, ¿ya?, el cambio cualitativo que tendríamos que hacer los maestros, pero ya es problema de otra generación. Eso en cuanto a la docencia digital, en donde hay que enfrentar con sujetos del proceso de aprendizaje distintos, cualitativamente distintos, los estudiantes y nosotros los maestros, y una zona híbrida de maestros jóvenes que están adaptando ya todas estas nuevas plataformas y que le vienen a dar actividad a la pasividad tradicional de la docencia antigua o todavía vigente. Ahora bien, en cuanto a la investigación jurídica, ¿sí?, sucede que los nuevos fenómenos del mundo contemporáneo, ¿sí?, que pudiera calificarse de temas nuevos para nuestras currículas jurídicas, ¿sí?, como el cambio climático, el cambio ambiental, ¿no es cierto?, como la igualdad de género, ¿sí?, como los derechos humanos, especialmente en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales, que en la mañana un distinguido maestro hizo referencia a jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿sí? Estos temas, ¿ya?, para la investigación jurídica requieren un enfoque, una visión cualitativamente distinta. Siempre le digo a mis alumnos, los derechos humanos hoy día, sobre todo los que en lo particular yo he estudiado, los económicos, sociales y culturales, no pueden estudiarse como estudiando un texto de ley frío. Aquí necesitamos, yo dijera, incorporar a las investigaciones del derecho tradicional, del formalismo, que ha hecho mucho, si siquiera beneficio, desde la época de las codificaciones hasta casi nuestros días, diría yo, ¿sí? Pero necesitamos renovarnos para enfocar este tipo de problemas. Los que acabo yo de mencionar, esos tres grandes áreas, ¿ya?, requieren, por una parte, privilegiar, fíjense ustedes, algo que está siempre muy alejado de la preocupación de nosotros en las facultades: las investigaciones de campo, la llamada investigación empírica de las normas jurídicas. Cotejar texto con textos. Y en esta dialéctica, que puede ser un arma extraordinaria, precisamente para problematizar la enseñanza del derecho y no hacerla, con todo respeto, tan canónica, por llamarlo de alguna forma, tan bíblica, ¿sí? Porque sucede que a la enseñanza tradicional, centrada en un formalismo, a mi juicio, exagerado, ¿sí?, cuando uno plantea el contexto, el profesor dice, mire, eso es sociología, eso es periodismo, eso es... Entonces, alejamos al derecho de las ciencias sociales. Y sucede que, como les digo, para poder renovar, porque sucede que las nuevas generaciones, y con todo respeto debo decirlo, nuestro derecho tiene que adaptarse a una realidad inédita. Y aquí recurro, yo pienso que al derecho, y hay ensayos interesantes, tenemos que utilizar ya enfoques del pensamiento complejo al derecho. Un ejemplo clarísimo también que se da en la definición de matrimonio entre hombre y mujer, y sucede que ya en nuestra Ciudad de México ya hay matrimonios unisexos, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Es decir, hay cambios cualitativos en la realidad. Bueno, y el derecho tiene dos opciones: o se adapta a una situación nueva para formar juristas útiles a esa realidad, o simplemente seguimos
como también lo digo en mi clase, nosotros enseñamos un derecho para las facultades, un derecho para una élite, para los tribunales exclusivamente. Entonces hay 10 opciones del mundo jurídico en donde a los muchachos se les pueden abrir vertientes, sobre todo en los temas que yo mencioné. Y digo, se abre paso cosas tan importantes como el constructivismo jurídico, ¿ya? En el sentido de manejar nuevos criterios, ojo, sin desvirtuarnos como juristas y no olvidar los principios de seguridad y certeza. Muchas veces se entiende que queremos plantear una especie de sociologismo global para toda la rama del derecho. No. Tengo la deformación de ser profesor de Derecho Económico y he constatado, por ejemplo, lo interesante que ha sido ver lo que se llama la investigación-acción, el desarrollo de abogados manejando los litigios estratégicos, ¿sí?, en los tremendos conflictos socioambientales que ha provocado la minería, en donde el formalismo de la ley minera, ¿sí?, y del derecho administrativo divide al país en cerca de la mitad del país concesionado, independiente de que los ejidatarios, comuneros, habitantes de esas regiones mineras, México es un país minero desde la colonia, y fíjense ustedes que no se enseña ni siquiera derecho minero. En México no se enseña derecho minero. 27 entidades federativas tienen recursos mineros que son básicos en sus ingresos, ¿ya? Y sucede que esta llamada investigación-acción la hemos visto, le dije. Entonces ahí viene la pregunta, el interrogante. Y con esto yo concluyo, mi estimado Rafael, perdonando una vez más que la tecnología no tiene palabra, ¿sí?, de que el derecho es ciencia social o ciencia formal. Esa es mi preocupación. Y como soy un defensor de la justicia, pero la justicia social, para mí el tema del cambio climático, el tema socioambiental que provoca la actividad extractiva solo con el ánimo de la inversión, y el derecho humano, bien, gracias. Muy amable. Muchísimas gracias, mi querido doctor don Jorge Vídker Velázquez. Siempre ha sido una